Estoy saliendo del trabajo y había algo que yo tenía en mente y era definitivamente, no sé por qué razón, no sé por qué razón será, pero noto que hay personas que no han entendido el concepto de fe que nos enseña el Nuevo Testamento. Entonces, quizás pensamos que la fe es como esa cosa mágica que te da poderes para hacer cosas. Y como que no se caen en cuenta. Estoy pensando en esto porque estaba oyendo una predicación. El texto que usaron fue el verso: caminamos por vista, no caminamos por vista, sino por fe. El contexto de ese verso es de que si nos vamos a morir, que estamos mirando, o sea, que estamos presentes en el cuerpo, pero presente en el cuerpo, ausente en el cuerpo, pero presente cuando morimos. Estamos ausentes en el cuerpo, pero estamos presentes con el Señor. Y ese es el contexto, es de morirse. O sea, habla de morirse el contexto. Ahora bien, cuando estaba en la predicación, hubo un par de cosas que no entendí, porque una de las cosas que se decía era: nosotros tenemos que mirar recordar todos los milagros que Dios ha hecho y ver los testimonios de la gente de las cosas que Dios ha hecho. Entonces yo digo, pero no me estás hablando de que no caminamos por vista, porque la gente cree que caminar por fe es tú ver. Es todo lo contrario, como que caminar por fe es ver. No, yo no creo en Dios porque Él hizo milagros. Yo creo en Dios porque yo lo he llegado a conocer y yo sé que Él es capaz de hacer milagros. Y si Dios no vuelve a hacer un milagro más, yo sé que Él es poderoso para hacerlo. Pero yo creo que se ha malinterpretado esa versión de la fe o esa idea de la fe que tienen algunos, y que es como que estas cosas que tú dentro de la predicación decían, que hay gente que se han conformado con lo que Dios tiene que ofrecer. Caballo, pero ¿qué más puedo hacer? Se supone que yo me conforme con lo que Dios tiene para ofrecer. ¿Ah? O sea, se supone que no me conforme con lo que Dios tiene para ofrecer. No entiendo. Entonces, pues, estos son todos los dilemas que uno con lo que se enfrenta al escuchar una predicación. La fe no es una vara mágica en la que porque tú creas algo, las cosas van a pasar. Eso no es cierto. O sea, la gente ha tomado la palabra fe como que es la cuestión es creer. No, la cuestión no es creer. Hay cosas que no van a pasar por más que tú las quieras y por más que tú las creas. No van a pasar. No van a pasar porque quizás no es la voluntad de Dios. Porque la fe tuya no tronca la voluntad de Dios. Usted ve, la voluntad de Dios siempre se impone sobre nuestros deseos, nuestros caprichos y nuestra fe. ¿Sabías tú eso? Entonces toman fuera de contexto los versos que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre y que si tuviera fe como un grano de mostaza. No, eso no quiere decir que lo que tú pidas se te va a dar. Eso no es así. De hecho, la verdadera fe es la que sabe recibir el no. Es la que sabe, o sea, porque son muchos que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como una obra de fe. Y ciertamente el apóstol Pablo lo hizo, pero tú lo dijo, pero tú no puedes compararte con eso porque tú no has pasado por nada. Hay gente aquí que no ha pasado por nada y dicen que todo lo pueden en Cristo. Compadre, para tú decir eso, tú tienes que pasar la salsa y el guayacán, porque de lo contrario tú no sabes si todo lo puedes. Todo lo puedo en Cristo no quiere decir si yo creo en Cristo puedo hacer cualquier cosa. Entonces esa fe irracional es la que se predica y la que la gente está enseñando. Una fe que no es bíblica. La fe bíblica no es para tú hacer milagros. La fe bíblica es el creer que existe un Dios, que ese Dios se reveló en Jesucristo, que Jesucristo es la expiación o es la propiciación por nuestros pecados y que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de la sangre de Jesucristo.
Esa es la fe que nosotros debemos agarrar y tener en nuestros corazones. Y cuando la Biblia dice contender por la fe, es contender por esas convicciones y esas certezas que tenemos arraigadas en el corazón. ¿Entiendes? Cuando la Biblia dice que estamos en Cristo, que todo lo puedo en Cristo, mira, yo todo lo puedo sin dejar eso. Yo puedo pasar por la salsa de Guayacán y seguir creyendo que Dios, que existe un Dios que se reveló a través de Jesucristo y que yo puedo seguir a través de las circunstancias de la vida aferrado a esa convicción. No es como que, mira, si Dios nos diera a nosotros, déjame darle una analogía. En la película Almighty, Bruce Almighty, que está Jim Carrey, Dios le permite ser Dios por un tiempo. Entonces, llegó un momento en el que él empieza a oír como murmullo y como que se le está volviendo loca la cabeza porque oye mucha gente. Cuando él va donde Dios le dice, esas son las oraciones, tú tienes que atenderlas porque si tú no las atiendes se siguen acumulando. Y lo que hace Jim Carrey es que hace un playlist, no un playlist, sino un mailing list en el que le concede los deseos a todo el mundo. Entonces, cuando viene a ver y mira afuera, hay un caos en toda la ciudad porque todo el mundo pidió ganarse la lotería y lo que le tocó a cada uno era menos de lo que valía el ticket de la lotería. ¿Usted me sigue por donde yo voy? De la misma manera, si Dios a nosotros nos diera la habilidad de que nada más que por creerlo o por hacer una oración se nos conceda todo lo que nosotros decimos, habría un caos y no habría estabilidad en el mundo. ¿Entiendes? La manera en que Dios opera dentro del mundo es conforme a los designios de su voluntad. Porque si tú con la fe puedes lograr cualquier cosa, entonces las cosas se hacen conforme al designio de tu voluntad, no la de Dios. ¿Tú me sigues? La fe no es una licencia para recibir todo lo que tú quieres. Eso no es así. A ver, pero y cuando yo estoy enfermo, la Biblia dice que oremos. Sí, yo puedo orar. Oye, como que algo me dio un cantacito en el carro. Yo puedo orar y yo voy a orar deseando y pidiendo que Dios tenga misericordia de mí en la circunstancia que yo estoy viviendo. Ahora, eso no quiere decir que Dios tiene que hacer lo que yo le pedí, porque yo se lo pedí, porque Dios siempre va a crear un balance. Entonces, la Biblia dice, y esto a nosotros no nos va a caber mucho aquí adentro, porque nosotros con este evangelio basado en los hombres que nos han enseñado, nunca nos han enseñado que la voluntad de Dios impera aún sobre mi fe. Tú puedes creer todo lo que tú quieras, además tú puedes ser la persona que más fe tenga, más que Abraham, va. Que cuando le dicen el padre de la fe, tampoco. No está hablando de esa fe para pedir cosas. Es el padre de la fe. Él le creyó a Dios cuando Dios lo llamó y cuando le creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Eso es otra cosa. ¿Usted me sigue? Nosotros no vamos a poder entender de que hay vasos que son para honra y vasos que son para deshonra y que Dios crea todos y que en la vida se necesita la gente que trabaja en un bufete de abogados, pero también se necesita el que trabaja en McDonald's y se necesita el que está en la calle trabajando de janitor, de conserje, y se necesita el director de escuela y se necesita el que trabaja en bloque o sea, ese sentido de igualdad que nosotros queremos, que el mundo quiere tener, que no es imposible tener igualdad, porque aún si todo el mundo fuera igual, no habría un balance, no existiría el balance que tiene que existir. Esto quiere decir, confórmate con lo que te tocó. Si no puedes ser más que un conserje, pues tienes que quedarte de conserje, lo cual es un oficio muy, muy admirable, porque ellos son los que mantienen limpias nuestras ciudades. Va más allá de eso. Lo que yo quiero decir es que
existe un balance y cuando nosotros vemos, sí, van a haber ricos que van a ser mucho más ricos que los pobres. Así es la vida. Así como funciona. Y no sé por qué me estoy desviando de lo de la fe. La cuestión es que no importa lo que tú creas y cómo tú lo creas, Dios no va a romper el balance que Él estableció conforme a los designios de su voluntad. Por acomodar tus caprichos, por acomodar tus deseos. ¿Tú entiendes? Eso es lo que yo quiero decir. Que la gente habla de fe como si la fe fuera... Jesús sanó a un ciego de nacimiento. El tipo no tenía fe. El tipo ni sabía quién era Jesús. Y Jesús lo sanó porque Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y la Biblia dice más. Él endurece el corazón del que Él quiere endurecer. ¿Tú puedes creer eso? Por supuesto, hay que ponerlo en contexto. Así que estaba pensando en eso. Esa fe fantasiosa, esa fe que es como un cheque en blanco, esa fe que embrutece a las personas y le hace pensar de ellos más de lo que deben pensar. La Biblia dice que nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener conforme a la medida de fe que le fue dada, ¿entiendes? Tú tienes que entender que hay circunstancias en tu vida y tú estás viviendo una realidad que posiblemente la voluntad de Dios es la que te tiene, en la condición en que te tiene o en la situación en que te tiene. Y nuestra oración con fe, porque eso demuestra fe, es decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero si yo digo eso, esta partida de mentirosos que predican esa super fe, me van a decir que es que yo soy un conformista y es que yo soy un... La verdadera fe está basada no en mis sentimientos ni en mis necesidades, sino en la persona de Dios. Esa es la verdadera fe. Así que nada, estaba pensando en esto. Analiza el tipo de fe que te están enseñando. Y si te están enseñando una fe que te la están vendiendo como un cheque en blanco, los he escuchado los predicadores, hablando de que la fe es como un cheque en blanco, sí, sal de ahí, porque te están engañando, definitivamente te están engañando, no te están presentando el evangelio correcto. Por el otro lado, tampoco quiero pasar como la persona escéptica que no cree nada. No, yo creo que Dios puede hacer milagros, por eso oro. Yo creo que Dios es capaz de cambiar las circunstancias de mi vida, por eso oro, por eso le sigo. Pero mientras siguen pasando las cosas, mientras sigo pasando necesidades aquí y sigo pasando enfermedades allá y sigo pasando quizás vituperios allá y sigo pasando dificultades en este otro lado, eventualmente voy a poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque las dificultades, los dolores, las penurias, las necesidades no pudieron apartarme de la fe en Cristo. O sea, lo pasé en Cristo, pude en Cristo. Usted ve, esa es la fe bíblica. Nada, ahí te la dejo para que la pienses. Nos vemos, papá.